pastor Julio Díaz Sánchez, soy Piñeiro Díaz Sánchez, y podría decir de él muchas cosas, porque entre otras es mi padre. Pero fijaros en este detalle. O sea, él ha sido pastor de 4 de las personas que estamos aquí y que estamos sirviendo a Dios en el ministerio. Ha sido pastor de Ana, de Cris, de Andrés y de mí. Yo creo que este detalle ya habla mucho por sí mismo. Y si él ha sido capaz de transmitirnos a nosotros un ejemplo de fe, conducta y pasión por la obra del Señor, creo que es muy digno de ocupar este lugar. Así que, Padre, ¿qué nos va a hacer? Padre, este es tu lugar. Señor, dice la palabra que necesitamos, que Dios te use, como sabemos que va a ser. Si oramos un momento y así le encomendamos al Señor. Señor, muchas gracias te damos porque también hoy tienes para nosotros palabra tuya, palabra de edificación, de afirmación, de consolación, palabra de testimonio y de salvación. Gracias porque confías ese precioso ministerio a tu siervo Julio y esperamos también escuchar con atención lo que tú tengas que decirnos a través de él, porque él también habla a esta su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre me encanta oír hablar a mi hijo, pero no alabarme como lo hace como hijo, sino como fiel siervo de Dios, que es la mayor herencia que podemos dejar unos padres cristianos a nuestros hijos. Hace 60 años que estoy predicando la palabra de Dios. Cuando era recién convertido, el pastor que yo tenía, mi primer pastor, me daba estudios bíblicos basados en las epístolas 1 y 2 Timoteo. Y tal era el encanto que me producía este estudio, que cuando en la Biblia primera que tuve, que me regalaron, ponía epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, abajo ponía y a Julio. Y entre estos estudios me quedó siempre grabado el consejo, la exhortación que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, entre otras, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. Y para mí es un placer, después de tantos años, seguir predicando la palabra, porque no vais a escuchar otra cosa. Hay grandes predicadores, grandes oradores, que predican muy bien y mucho, pero algunos poca palabra. Y hoy lo que hace falta es seguir predicando la palabra, que no hay otra, no puede cambiar. A algunos les gustará y a otros no les gustará, pero ya os digo de antemano, si en mi predicación vais a oír algo que nos guste, que está basado en la palabra de Dios, pedirle cuentas a Dios, no a mí. ¿Está claro? Yo voy a decir lo que dice la palabra, porque yo soy predicador de la palabra. Y el profeta de Dios, que es el mensajero del Señor, ¿qué decía siempre? Así dice Jehová. Y nosotros, como siervos de Dios que somos, profetas de Dios que somos, no podemos decir otra cosa. Así dice el Señor. No lo que dice el teólogo aquel, ni el maestro sino lo que dice el Señor. Te guste o no te guste, pero esto es lo que dice el Señor. ¿De acuerdo? Espero que todo lo que diga os agrade, porque es palabra de Dios. Mirad, leemos unos versículos, primeramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ahora en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15 leemos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Las mismas palabras que había dicho Juan el Bautista, su precursor, que el reino de los cielos se había acercado y que para recibirlo había que arrepentirse. Juan no pudo decir creed el evangelio porque Juan no conocía todavía el evangelio, pero dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo añade y creed el evangelio. Arrepentíos y creed el evangelio. Mirad, toda la Biblia está llena de referencias a reinos y reinados de Dios y de los hombres. Por ser este el tipo de gobierno que se practicaba en todos los pueblos de la antigüedad. No se habla de repúblicas, no se habla de otras con gobiernos, solo reinos y reinados. Incluso cuando el Señor habló al pueblo de Israel en el Sinaí, le dijo que si el pueblo hiciera caso de sus leyes y mandamientos, serían su especial tesoro y un reino de sacerdotes. Siempre se habla de reinos, aunque muchos de estos reinos, ejercidos por hombres en la antigüedad sobre todo, y después, abusaron de este privilegio de reinar, como le ocurrió, por ejemplo, al rey Saúl. Fue elegido por Dios para ser el rey de su pueblo, pero se pasó y le costó muy caro. Pero claro, mirad una cosa, muchas veces ocurre que decimos, vaya suerte que hemos tenido con este gobernante o con este incluso un pastor de una iglesia. No reina, gobierna, dirige, pero a veces no nos sale como pensábamos. ¿Quién tiene la culpa? Pues mira, Dios no, desde luego. Dios, cuando escoge a alguien para ser su servidor, sean reyes, sean presidentes, incluso de las naciones, porque no olvidemos que Dios es soberano, y es el que pone y quita reyes, y el que pone y quita presidentes, y el que quita y pone alcaldes. No olvidemos de eso, ¿eh? No nos olvidemos de eso. El pastor Julio Díaz Piñeiro, porque muchos me llaman, ¿es el pastor Julio Díaz? Sí. Pues oye, quisiera saber cómo se ingresa al seminario. No, eso tienes que llamar a mi hijo Julio Díaz Piñeiro. Yo soy Julio Díaz Sánchez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que nosotros muchas veces nos decepcionamos porque aquellos gobernantes, sean religiosos, sean políticos, no responden como quisiéramos. Pero no es que haya fallado Dios, es que falla el hombre, que no obedece a Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Falla el evangelio porque hayan malos cristianos? No, fallamos los cristianos. ¿Fallan Dios porque los pastores, algunos, no responden como quisiéramos? No, Dios no falla. ¿No escogió Dios, el Señor Jesucristo, a Judas Iscariote? ¿O no? Lo escogió Él. ¿Es que el Señor Jesucristo se equivocó porque Judas salió como salió? No, porque el Señor siempre espera que aquellos a quienes elige respondan bien, pero nos da la libertad para responder bien o responder mal. ¿Está claro? Entonces, lo que quiero decir es esto, que muchos reyes en la antigüedad, pues abusaron de ese privilegio que tuvieron y se convirtieron en tiranos. Se consideraba en algunas culturas incluso a los reyes como representantes de Dios en la tierra. Fijaos, los egipcios adoraban a los faraones como dioses. Los romanos a los césares como dioses. Y en Europa,
incluida España, por supuesto, durante muchos siglos se decía Rey de España por la gracia de Dios, y menudos elementos que nos salieron. Vaya reyes que hemos tenido nosotros en España, en la historia, y en Francia, terribles, y habían sido puestos por la gracia de Dios. Pero Dios no aprueba la maldad. Ojo, muchas personas preguntan, ¿y por qué Dios, teniendo todo el poder y la autoridad, permite? Pues, hermanos, mira, hay muchísimos misterios en la Biblia que no vamos a entender nunca. Cojamos aquello que entendamos y conformémonos. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. ¿Por qué te estás calentando la cabeza tanto pensando en aquello que no entiendes cuando tienes muchísimas cosas que entiendes que no las coges? ¿Es que ha dicho Dios en algún lugar que tenemos que entender todo lo que dice la Biblia? Nunca. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿No decía el apóstol Pablo, quién entenderá la mente del Señor? Pues cojamos aquello que entendamos. Y bueno, pues hay muchas cosas que no entendemos por qué es que ocurren estas cosas en el mundo. Mirad, Dios permite, pero no aprueba. Permite que haya desórdenes, permite que haya... No dijo el Señor Jesucristo que tendríamos siempre a los pobres con nosotros, no lo dijo. Siempre mientras estemos en este mundo ocurrirán estas cosas, que no entendemos, ni tampoco tenemos por qué entenderlas, simplemente aceptarlas. Aceptarlas, esa es la cuestión de fe. Mira, si lo entendiéramos todo, no necesitábamos fe, ¿no os parece? Si todo lo entendiéramos, ¿para qué queremos la fe? Pero precisamente la fe actúa con respecto a Dios cuando no entendemos. Señor, no te entiendo. Nunca tantas veces le dije esto yo a Dios. Señor, no te entiendo. Muchas cosas que pasan, pero confío en ti. ¿Cómo el Dios omnipotente, creador de cielos y tierra, se va a equivocar en cosas simples? No te entiendo, pero te creo. La fe dice que es la puerta para la entrada. Al reino de los cielos se entra por creer, no por saber. ¿Lo recordáis? Al reino de los cielos se entra por creer, no por saber mucho. Entonces quiero deciros una cosa. ¿En qué consiste el reino de Dios o de los cielos que Juan el Bautista predicaba y luego nuestro Señor Jesucristo? Y aparece en todo el Nuevo Testamento infinidad de veces la palabra reino de Dios o reino de los cielos al cual nosotros debemos aspirar. Mirad, aunque reino de Dios y reino de los cielos se usa indistintamente a veces, hay una matización interesante. Reino de Dios equivale al gobierno de Dios en las vidas de personas inteligentes, lo mismo en la tierra que en los cielos. Los ángeles, los santos del pasado, los profetas de Dios, los creyentes de todo tiempo, que voluntariamente aceptan a Dios como Señor, están bajo el reino de Dios. Dios reina sobre la creación y reina sobre las vidas de aquellos que le reciben. Este es el reino de Dios. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, incluye el reino de Dios en nuestras vidas. Como decía el Señor, el reino de Dios entre vosotros está. Es el gobierno de Dios en las vidas de aquellas personas que le aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, es el reino de Dios. Y el reino de los cielos es la esperanza mesiánica que tenían los judíos y tenemos nosotros cuando oramos en la oración del Padre Nuestro normalmente. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo se hará la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Cuando vuelva el Señor Jesucristo y establezca su reino eterno de gloria. Esa matización es muy interesante. ¿Y por qué? Deseamos, anhelamos que venga el reino de Dios. Mirad. Si hubo una época en la historia de la humanidad donde tanto, al menos yo y muchos más creyentes sin duda, anhelamos que venga el reino del Señor a establecerse, es ahora. ¡Cuánta maldad!
cuánta injusticia, cuánta impiedad. Como si clamaban los primeros cristianos, ven Señor Jesús, ven pronto a establecer tu reino eterno. ¿Qué será ahora, cuando hay tanta maldad en el mundo, tanta impiedad? Yo no dejo de orar cada día, Señor, venga tu reino a establecerse. Mirad, en los evangelios, como digo, el reino de Dios y de los cielos se usa de forma sinónima a veces, aunque es San Mateo el que más emplea el término de reino de los cielos, recordando las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y especialmente los judíos siguen esperando por ese reino mesiánico, pero no por segunda vez, sino por primera, porque no aceptaron que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, y siguen esperando. Y mirar qué descripción más preciosa se nos da en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del reino mesiánico que profetizaban los profetas y que esperan los judíos y nosotros también, los cristianos, de forma simbólica. Mirad, en Isaías capítulo 11, merece la pena que lo leamos. Isaías capítulo 11 nos habla acerca del reinado justo del Mesías. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, el padre del rey David, descendiente del rey David. El Mesías tiene que ser descendiente del rey David. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, porque era también descendiente del rey David, además de ser Dios. Dice así: saldrá un vástago y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el león pardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, etc. Qué descripción más preciosa. No es necesario tomar al pie de la letra esto, pero está haciendo el contraste. ¿Cómo puede un león estar comiendo paja como el buey, o leopardo, el peor enemigo del cordero, paciendo juntos? Es una maravillosa parábola de lo que será el reino mesiánico, el reino de los cielos. Luego tenemos ahora, hermanos, que las características del reino de los cielos son muy diferentes a las que mucha gente cree. Hay muchísima gente a nuestro alrededor, incrédulos, que ni creen ni en cielo ni creen en el infierno. Y cuando hablan del infierno, ¡ay, qué bien! Yo quiero ir al infierno porque así estaré con las artistas y estaré pasando una frivolidad tremenda, ¿verdad? Cuando hablan del diablo, sí, me disfrazo con cuernos y rabos, se burlan del infierno, se burlan del diablo, y se burlan de Dios, sí, ese ancianito que está sentado en una nube y al final vive como quieras, que al final te va a perdonar. Esta es la idea que la gente tiene, que el mundo tiene de lo que es Dios, de lo que es el diablo, de lo que es el cielo y es el infierno. Pero mirad, acordaos que os he dicho desde un principio que yo
Y todo siervo de Dios fiel tiene que predicar lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es que el reino de los cielos no es de este mundo. Fíjate, cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato, ¿recordáis que Pilato le dijo, tú eres rey, tú eres rey de los judíos? Dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los míos pelearían por que yo me mantuviera aquí como Mesías y echara fuera a los romanos y estableciera de nuevo el reino antiguo de David. Esta es la idea que tenían entonces, y tienen muchos en nuestros días. Pero queda claro que el reino de los cielos no es como el de estos mundos, no es como el de este mundo con todas sus cosas, ¿verdad? También dice la Biblia que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. No son cosas materiales, no tenemos que materializar. San Pablo lo explica muy bien cuando habla del reino de los cielos, al que estamos destinados todos los hijos e hijas de Dios. No es un reino material, es un reino espiritual, en donde cada uno de nosotros, siendo quienes somos, con personalidad clara y definida, estaremos preparados para una nueva era, por decir así, en una era celestial, en donde todo será perfecto. El reino de los cielos al que aspiramos es un reino eterno de paz, justicia y gozo, no de comida ni bebida. Incluso, ¿recordáis aquella secta de los judíos llamada de los saduceos, que no creían ni en cielo, ni en infierno, ni nada? Iban al Señor Jesucristo para tentarle y cogerle en alguna falta, y le dicen aquella fábula, yo no sé si era una fábula, de una mujer que había estado entre ellos, que se había casado 7 veces. En el cielo, con sornas lo dijeron, en el cielo, ¿de quién será la esposa si los 7 la tuvieron? La respuesta del Señor, el Señor, qué maravilloso es el Señor, qué respuesta tenía siempre, la respuesta exacta que les dejaba, como se suele decir, chafaos a todos. Les dice, y qué ignorantes sois, ignorando las Sagradas Escrituras. Claro, cuando uno ignora las Sagradas Escrituras, ojo, que no quiero decir que uno no las conozca aunque sea de memoria, pero ignoran el significado de ellas. Claro, hay ateos que se saben la Biblia, yo creo que de memoria, y se dan unas conferencias que te dejan, bueno, ahora en los políticos, hay que ver cómo, iba a decir cómo predican los políticos, no, pero cómo hablan. ¿Cómo hablan? Oye, ya les traeríamos a la iglesia si fueran creyentes, menudos predicadores, ¿sabes que sí? Y nada, y se conocen la Biblia y todo, pero no la entienden, porque el conocimiento de la palabra de Dios con su significado es un don del Espíritu Santo que Él concede a los suyos. ¿No recordáis aquella oración del Señor cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños en Cristo, que somos nosotros? Somos más sabios que la gente del mundo por muchos conocimientos que tengan, porque tenemos la revelación de la palabra de Dios. Pues bien, el Señor nos dice en su palabra que en el reino de los cielos, como le dijo a aquellos fariseos, no habrá matrimonios. Ay, qué bien, algunos se piensan que van a encontrarse. Oye, yo creo que nos conoceremos, mirad lo que os digo. Yo creo que en el cielo nos vamos a conocer, pero no para recordar cosas malas, ni para que la mujer y el marido que eran en la tierra sigan allí casados, no. Dijo el Señor Jesucristo, y esto lo creo porque lo dice la palabra de Dios, ¿y vosotros? ¿No dice el Señor que en el reino de los cielos no habrá marido ni mujer? No habrá casamientos. Yo digo lo que dice la palabra de Dios. Nos dice además que en el cielo no entrará, en el reino de los cielos, ninguna cosa impura. Ninguna cosa impura. No voy a pararme en muchas lecturas, pero sí que os recomiendo que toméis nota y en vuestras casas leáis con paciencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 6,
y en Gálatas capítulo 5. ¿Quiénes entrarán y quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Vais a ver lo que dice ahí, y seguro que algunos, si no lo habéis leído nunca, os vais a quedar muy sorprendidos de las cosas que se dicen ahí, de quienes no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos, nos dice el apóstol Pedro, que consistirá en cielos nuevos y tierra nueva, donde reine la justicia. Siempre que se habla del reino de los cielos, se habla de paz, se habla de gozo, se habla de justicia, se habla de amor, se habla de alegría. No será como algunos piensan, bueno, en el cielo se será bastante aburrido, estaremos allí tocando el arpa todo. Esas son ideas paganas. No hagáis caso de estas ideas paganas. Haced caso de lo que dice la Biblia, ¿vale? No somos gente de la Biblia, no somos cristianos, no creemos en Cristo. Pues no hagamos caso de lo que dice el mundo, por muy filosóficas que sean sus ideas y por muy buenas que parezcan. Nuestro hermano Julio dijo antes muy bien que debemos sujetarnos a las autoridades del mundo siempre que no nos impidan obedecer al Rey de los Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Muy bien. Vamos a votar por votar al menos malo. Iba a decir al más bueno, no a ninguno bueno. Al menos malo. Votar. Pero que no olvidéis que por encima está el Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano, y a Él tenemos que sujetarnos, aunque a veces nos cueste la vida. No lo olvidéis. Mira, estoy leyendo un libro de los mártires cristianos evangélicos de Francia, cuando el siglo XVI, XVII y XVIII, que es horrible lo que sufrieron nuestros hermanos en Cristo, llamados hugonotes franceses. Horrible. Yo estuve allí, estuve en el lugar, en el Museo de los Tormentos, donde atormentaban a nuestros hermanos en la fe. Y mujeres y hombres muriendo apuñalados, masacrados, alentaban a los otros creyentes para que no renunciaran a su fe. Esto es milagroso. Eso solo lo puede hacer una persona llena del Espíritu Santo, que en momentos difíciles nos da fuerzas superiores a las nuestras. Ciertas cosas no las podemos hacer por nosotros mismos, solo las podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Amar al enemigo. ¿A ti te parece? ¿Cómo voy a amar yo al enemigo que me está maltratando o que ha maltratado a mi familia? Amarle, pero por el amor de Dios sí. Porque el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones la capacidad de amar aún a nuestros enemigos y sufrir hasta la muerte antes de negar nuestra fe en el Señor. Si tenemos que pasar alguna vez por una prueba así, en donde tenemos que sufrir como están sufriendo tantos hermanos nuestros en nuestros días, ¿por qué no renuncian a su fe en Jesucristo las pobres chicas de África o del Oriente Medio que están muriendo? Prefieren morir antes de negar su fe en Cristo. ¿Quién da ese poder? ¿Quién da esa fuerza? Solo la gracia especial de Dios. Y si nosotros tuviéramos que pasar por momentos así, también el Espíritu Santo nos daría fuerzas que ahora no tenemos, ni conocemos, ni nos hacen falta. Porque vamos a tener ahora la gracia de resistir la muerte si no pasamos por ello. Cuando llegue el momento ya veremos. Y esto es lo que tenemos que entender, que es el reino de los cielos. Lo mejor, lo más hermoso, lo más incomprensible que podemos imaginar es lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Lo dice también la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice que fue transportado en un éxtasis, como al tercer cielo, en donde vio y oyó cosas que al hombre no les dado a conocer. ¿Cómo un hombre como Pablo, que sufrió tanto por Cristo, iba a sufrir tanto si no supiera que lo que le esperaba era muchísimo mejor? Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cómo iba a decir esto si no creyera que en la gloria que Dios nos tiene preparada, el reino de los cielos, sea en la tierra o sea donde quiera, pero el reino de los cielos donde Cristo será el Rey y Señor, y habrá paz y justicia por toda la eternidad? Ese es el reino de los cielos. ¿Dónde va a ser? Allá, aquí, no me importa. El reino de los cielos está donde Cristo esté. Ya está.
Y entonces ahí habrá paz, habrá gozo, habrá alegría, habrá esperanza. Ese es el reino de los cielos que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar, diciendo, el reino de los cielos ya ha llegado. Esa esperanza lejana de los profetas, Dios se ha cumplido. ¿No recordáis lo que dijo en la sinagoga de Nazaret, cuando leyó el libro del profeta Isaías, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos? Hoy se ha cumplido esta escritura, ya. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo puso sus pies en este mundo y empezó a predicar su evangelio, ya está preparándose el reino de los cielos. Hasta que vuelva. ¿Cuánto tiempo tardará? No importa. No olvidéis que para Dios no existe el tiempo. Suele decir que Dios no usa reloj. Él habla de hechos, no de fechas. ¿No os dais cuenta? Siempre dice, esto pasará, esto pasará, esto pasará. Pero no dice tanto de fechas. ¿Para qué? Para que los que creemos estemos siempre alerta. Porque si uno dijera, mira, el Señor Jesucristo va a venir dentro de 2 años, pues muchos dirán, pues mira, hasta que venga, pues mira lo que puedo hacer yo. Pero no, el Señor no pone fechas, anuncia hechos. Y cuando Él dijo, ya está entre vosotros el reino de Dios, es que ya empezó. Ya empezaron los últimos tiempos, empezaron con el Señor Jesucristo en la tierra. No olvidemos, las señales de los últimos tiempos empezaron con la destrucción de Jerusalén en el siglo I. Y desde entonces están sucediendo las cosas hasta que venga. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero nosotros siempre debemos estar preparados para recibirle cuando venga, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y luego quiero terminar diciendo, ¿quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar en el reino de los cielos? Que supongo que después de conocer las características todos desearíamos entrar. ¿Quién no desea estar en el reino de los cielos con esta maravilla, con esta esperanza gloriosa? Mirad, nos dice la Escritura que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Nacer otra vez? ¿No recordáis lo que dijo Nicodemo, aquel hombre sabio, cuando el Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo que si no naciereis otra vez, no entraréis en el reino de los cielos? Aquel hombre, no sé los años que tendría, pero igual tenía 62. ¿Cómo puede entrar otra vez un hombre viejo en el vientre de su madre? Nacer? Que no. Si no naciereis de agua y del Espíritu, vamos a dejar las cuestiones teológicas, si no naciereis de la carne para estar en este mundo y del Espíritu para estar en el cielo, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, porque es un nacimiento espiritual. El reino de Dios no es de este mundo, es un nacimiento espiritual que se produce en la vida del creyente de forma misteriosa, que tampoco nosotros entendemos, que no entendía Nicodemo, pero el Señor Jesús lo ilustró diciendo, el viento viene de un sitio o viene de otro, tú lo notas, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es el nacido del Espíritu. Por eso han nacido del Espíritu los bautistas verdaderos y los pentecostales verdaderos y hasta los católicos verdaderos, que no son católicos, sino que buscan al Señor. Pongo un ejemplo, que el pueblo de Dios está compuesto de todos los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, en donde se encuentren. ¿Cuántos hay que están por ahí metidos y no nos imaginamos, y a lo mejor son nacidos de nuevo, aunque no formen parte de nuestra iglesia? ¿Y cuántos hay de nuestra iglesia a lo mejor que no entrarán en el reino de los cielos? Lo dice el Señor, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo no estoy diciendo ninguna herejía, ni estoy metiendo miedo a nadie, no. Lo que estoy diciendo, que el que no haya nacido por obra del Espíritu, pues que nazca. ¿Y cómo puede de nacer uno por el Espíritu? Pues oye, la receta está clara. El que cree en Cristo y le recibe como Señor y Salvador, dispuesto a seguirle y obedecerle hasta la muerte, ese entrará en el reino de los cielos.
Y nos dice la palabra de Dios que toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador es bautizada, permitirme esta frase, con el Espíritu Santo como señal de que ha nacido de nuevo. Al margen de otras cuestiones, si uno no tiene el sello del Espíritu Santo, no entrará en el reino de los cielos. Y ese sello del Espíritu Santo lo recibimos todos los creyentes en Cristo cuando nos convertimos a Cristo, aparte de otras experiencias, otras rellenuras que vengan más tarde, como lo digo yo, rellenos más tarde. No importa, pero el sello del Espíritu Santo es el que nos acredita como verdaderos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que está más claro que el agua, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes entrarán? Todos los que quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador. No voy a seguir más adelante. Creo que muchos de los que estamos aquí formamos parte del reino de los cielos, porque hemos entronizado a Dios en nuestras vidas para que Él reine. El reino de Dios ha venido a nosotros el día que le aceptamos como Señor y Salvador. Y ahora estamos esperando el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, ¿qué dice la Escritura? Llamará a todos sus redimidos. Los pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esta es palabra de Dios. Yo no voy a entrar en más detalles, que si nos llevará antes o después, a mí qué más me da. Que si el Señor nos va a llevar, a ver, dime, ¿te importa a ti algo? Si, bueno, no, es que antes de la gran tribulación vendrá el Señor y nos llevará a todos. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Si nos lleva antes de ver todo aquello, alabado sea Dios. Y si es de otra manera, pues qué más me da. Lo que sí sabemos es que el Señor volverá. El Señor no es que volverá, ya está viniendo. Desde el primer día que puso sus pies en la tierra, ya está viniendo. Lo que pasa es que, claro, no os he dicho que para Dios no existe el tiempo, pero ya han pasado 2000 años. ¿No dice la Biblia que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años? Entonces hace muy poquito que el Señor llegó. ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa? Lo que importa es que nosotros creamos y esperemos. Como alguien que vive en Australia o en Venezuela dice: ya voy ahí, ya voy para ahí, espérame. Pero no te dice la fecha. Y tú estás preparado para recibirle cuando venga. Igual nosotros tenemos que estar preparados. Ven, Señor Jesús, ven pronto, que decían los primeros cristianos. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Eso es lo que tenemos que decir. Entonces, queridos, aquellos que ya pertenecemos al reino, sigamos esperando sin desmayo. Y aquellos que todavía no lo habéis recibido, yo os invito a que lo recibáis. Es palabra de Dios, palabra del Señor Jesucristo, que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed el Evangelio. Yo invito a las personas que haya aquí, que han entendido el mensaje y que quieren pertenecer al reino de Dios y de los cielos, que lo hagan. No esperen a mañana ni para el año que viene, que lo hagan ahora y reciban al Señor de verdad. Arrepentíos, que es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección, no cambio de religión. Hay muchos que dicen: ya me cambio de religión. Hay que cambiar de dirección. No importa cambiar de religión, porque unos cambian de religión y son igual que antes. No, cambio de dirección. De dirección. ¿En qué dirección estás caminando? ¿O hacia Dios o en contra de Dios? No se puede seguir a dos señores, ya sabéis. Entonces, lo que dice el Evangelio es recibir al Señor Jesucristo como Salvador, obedecerle como Señor, bautizarse en prueba de fe y vivir como un testigo suyo en la tierra hasta que Él vuelva. Entonces, queridos, este es mi mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Así. ¿Hay alguien aquí que quiere manifestar su deseo de pertenecer desde hoy al reino de los cielos? Puede levantar su mano y luego podéis hablar con los pastores para que os orienten y os guíen. ¿Hay alguien que quiere seguir al Señor para que oremos por él o por ella y le guiemos
y le guíen en el camino del Señor. La invitación es eso. ¿Qué hacía el Señor cuando predicaba? Invitaba a la gente, el que quiera seguirme. Y así hacemos nosotros. Predicamos la palabra e invitamos a la gente. El Evangelio no se impone, el Evangelio se expone y la gente lo recibe o lo rechaza. Si hay alguien, pues, aunque no me lo diga a mí, aunque no lo quiera manifestar aquí, no importa. Lo importante es que se lo digas a Dios. Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador y desde hoy quiero pertenecer a tu reino. Si lo haces, el Espíritu Santo te va a guiar y busca la dirección de los pastores que Dios ha puesto para cuidaros. Este es mi mensaje. Que Dios os bendiga a todos y una vez más, no olvidéis que el reino de los cielos ya llegó. Arrepentíos y creed el Evangelio. Amén. Amén.